Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén muy bien. Hoy traemos un tema que francamente da mucho de qué hablar, algo que siempre genera suspiros, rumores y por supuesto un poquito de drama. Vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de la farándula turca y, más concretamente, en la relación y las dinámicas que rodean a dos de sus estrellas más brillantes, Hande Erçel y Kerem Bürsin. El título de hoy es intrigante, ¿verdad? La belleza de Hande Erçel provoca celos en Kerem. ¿Será cierto? ¿Hay celos en esta pareja que tanto admiramos? Vamos a desgranar esto, a analizar las pistas, las apariciones públicas y lo que dicen los medios. Y antes de que nos metamos de lleno en este apasionante tema, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que se suscriban a nuestro canal. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de nuestros próximos vídeos, porque tenemos un montón de sorpresas preparadas para ustedes. No se olviden de darle a la campanita para estar siempre al día. Bueno, vayamos al grano. Hande Erçel. Una mujer de una belleza impactante, carismática, con una sonrisa que ilumina cualquier pantalla y un talento que la ha llevado a lo más alto. La hemos visto brillar en Sen Kalkapm, donde su química con Kerem Bürsin traspasó la ficción y se convirtió en una de las parejas más queridas de Turquía y del mundo. Desde que se confirmó su relación, cada aparición pública, cada foto en redes sociales, cada entrevista es analizada hasta el último detalle. Y es precisamente en este análisis donde surgen las preguntas sobre la dinámica de su relación, especialmente cuando se trata de la deslumbrante belleza de Hande y cómo esto podría afectar a Kerem. Sabemos que Kerem Bürsin no se queda atrás en cuanto a atractivo. Es un actor con mucho tirón, galán por excelencia, y ha tenido una carrera muy exitosa. Pero, ¿qué sucede cuando la atención mediática se centra de forma abrumadora en la belleza de su pareja? ¿Puede eso generar inseguridades o celos, por muy seguros que estén de su amor? El título de hoy no es una acusación, sino una pregunta basada en la observación de ciertas situaciones y en lo que a menudo se comenta en los foros y medios especializados. Empecemos por analizar la fuente de esta rumorología de celos. A menudo los medios se fijan en las interacciones de Hande con otros actores, especialmente en el set de rodaje o en eventos de alfombra roja. Cuando Hande está rodeada de admiradores, colegas masculinos, o cuando es el centro de atención por su vestuario o su presencia escénica, es fácil que la imaginación vuele. Vemos a Kerem a su lado, quizás con una mirada más seria, o con una actitud de protector. ¿Es esa una señal de celos, o simplemente es la actitud de una pareja que apoya y está orgullosa de su compañera? Consideremos los eventos públicos. Hande Erçel es una invitada muy codiciada en eventos de moda, galas benéficas, estrenos. Su presencia es sinónimo de glamour y atención. Cuando aparece radiante con vestidos espectaculares, rodeada de flashes y admiradores que la aclaman, es inevitable que sea el foco de todas las miradas. En esos momentos, ¿cómo reacciona Kerem? En algunas ocasiones, se le ha visto observándola con una sonrisa, un poco apartado, pero siempre cerca. En otras, puede haber un ligero cambio en su expresión, algo que algunos interpretan como una señal de protección, otros como una muestra de orgullo, y unos pocos como celos. Pensemos también en las redes sociales. La relación de Hande y Kerem ha sido muy activa en plataformas como Instagram. Comparten fotos juntos, a veces románticas, a veces divertidas. Pero también vemos fotos individuales. Cuando Hande publica una foto que recibe miles y miles de comentarios, muchos de ellos enfocados en su belleza, o admirando su figura, su estilo, ¿cómo se siente Kerem al leer todo eso? Es natural que como pareja puedan sentir una pizca de esas emociones que llamamos celos, especialmente si se sienten inseguros en algún aspecto, o si simplemente quieren ser ellos los destinatarios de tanta admiración. Sin embargo, es crucial recordar que el título es una provocación, una pregunta. No tenemos acceso directo a sus pensamientos o a la intimidad de su relación. Lo que vemos es público y las interpretaciones pueden ser muy variadas. La belleza de Hande es innegable, y es lógico que atraiga la atención. Kerem, como hombre enamorado, podría sentirse un poco posesivo o protector, lo cual es una reacción humana muy normal. Pero, ¿llega al punto de ser celos perjudiciales para la relación? Podríamos analizar algunas situaciones concretas. ¿Han habido momentos en entrevistas donde se les ha preguntado directamente sobre este tema?
A veces estas preguntas directas pueden ser incómodas y las respuestas calculadas para el público. Pero en ocasiones podemos captar matices, una risa nerviosa, una mirada cómplice con su pareja que dice mucho más que las palabras. Por ejemplo, en Senkalkam. Su interacción era parte del guión, pero la química era tan real que los fans se enamoraron de ellos como pareja. Cuando la serie terminó, muchos temían que esa conexión se disipara. Sin embargo, demostraron que su amor iba más allá de la pantalla. Han viajado juntos, han compartido momentos cotidianos, y se han apoyado mutuamente en sus proyectos individuales. A veces los medios buscan generar controversia. Si Ande está en un evento y alguien le hace un cumplido efusivo, o si un fotógrafo se acerca demasiado, es posible que Kerem intervenga de forma sutil, quizás colocándose un poco más cerca de ella, o dirigiendo una mirada a la persona. ¿Es eso celos? ¿Es simplemente un hombre cuidando de su pareja? La línea es muy fina, y la percepción del público es muy poderosa. Hay que tener en cuenta el factor de la fama. Cuando eres una estrella de renombre internacional, tu vida privada se convierte en un espectáculo. Cada detalle es analizado, cada gesto tiene un significado oculto. Para Ande, ser objeto de tanta admiración por su belleza es parte de su trabajo y de su persona. Para Kerem, estar en una relación con alguien tan admirada también implica lidiar con esa atención constante. ¿Podría ser que la seguridad de Kerem en su relación sea tan sólida que estos celos sean simplemente momentos fugaces, parte de la naturaleza humana? Es probable. Ambos son profesionales exitosos y, por lo que se ve públicamente, profundamente enamorados. Las relaciones que perduran y se fortalecen suelen tener una base de confianza y respeto mutuo, incluso ante la admiración externa. Consideremos la posibilidad de que la belleza de Ande no sea solo física, sino también su talento, su inteligencia, su sentido del humor. Kerem se enamoró de la persona completa, no solo de una cara bonita. Por lo tanto, la admiración que recibe es por todo lo que ella es. Y como pareja, es natural que él se sienta orgulloso de ello. A veces las entrevistas que dan juntos son muy reveladoras. Cuando se les pregunta sobre los rumores de celos, suelen responder con humor, negándolo de forma rotunda o minimizándolo. Pero, ¿es posible que haya una verdad subyacente, aunque sea en una pequeña dosis? Es difícil decirlo con certeza. Pensemos en la presión de ser pareja de una de las mujeres más bellas del mundo. Es normal que existan pequeñas inseguridades o momentos de protección. Kerem, como cualquier otra persona, podría sentirse un poco incómodo si siente que alguien está siendo irrespetuoso o demasiado insistente con su pareja. Eso no es necesariamente celos enfermizos, sino una forma de cuidar y proteger a quien amas. Las redes sociales son un campo de batalla de opiniones. Los fans de Ande la defienden a capa y espada, los fans de Kerem también, y a veces se generan debates sobre quién es el más afortunado en la relación. Este tipo de análisis, aunque entretenido, a menudo exagera las situaciones. Podríamos plantearnos, ¿cómo se vería una relación sana si la belleza de uno de los miembros atrajera tanta atención? Probablemente con mucha comunicación, confianza y un entendimiento mutuo de que la admiración externa es parte de la vida de una figura pública. Kerem, al ser también una figura pública, entiende esta dinámica. Quizás la pregunta no es si hay celos, sino cómo manejan Kerem y Ande esa atención. Si lo hacen con madurez, con apoyo mutuo y sin que afecte negativamente a su relación, entonces, en cierto modo, están demostrando la solidez de su amor. La belleza de Ande es un hecho y la reacción de Kerem, sea cual sea, es parte de la dinámica de una pareja en el ojo público. La admiración por Ande Erçel es global. Ha ganado premios, ha protagonizado campañas publicitarias importantes, y su estilo es imitado por miles. Kerem, al estar a su lado, es testigo directo de todo esto. Imaginen la cantidad de cumplidos y halagos que recibe Ande a diario. Es natural que en algún momento Kerem pueda sentirse un poco celoso, en el sentido más humano de la palabra. Quizás no celos de posesividad enfermiza, sino un deseo de ser el quien reciba toda esa atención de ella, o de ser el que la haga sentir tan especial. Podemos reflexionar sobre la propia autoestima. Si Kerem tuviera inseguridades sobre sí mismo, la atención que recibe Ande podría magnificarlas. Sin embargo, Kerem ha demostrado ser un hombre seguro, con una carrera sólida y una personalidad fuerte. Por lo tanto, es más probable que su reacción sea de orgullo y protección, antes que de inseguridad. En resumen,
La belleza de Andercel es innegable y atrae miradas, admiración, sí, probablemente también algún que otro momento de esa emoción tan humana que llamamos celos, incluso en una pareja tan sólida como Ande y Kerem. Pero es crucial distinguir entre una pequeña chispa de posesividad o protección, algo completamente normal en cualquier relación, y unos celos destructivos. Por lo que hemos visto, su relación parece basarse en un profundo amor, respeto y admiración mutua. Los medios y los fans tienden a magnificar estas situaciones, pero la verdadera prueba está en cómo manejan ellos mismos su relación en privado. Y con esto, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Hemos explorado la intrigante idea de si la belleza de Andercel provoca celos en Kerem. Hemos analizado las posibles interpretaciones de sus apariciones públicas y la dinámica de su relación. Como siempre, la verdad absoluta sobre la intimidad de una pareja es algo que solo ellos conocen. Lo que sí podemos decir es que su amor parece ser fuerte y que ante la admiración global que genera Ande, Kerem se muestra como un compañero protector y orgulloso. Espero que hayan disfrutado de este análisis y que les haya parecido interesante. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que Kerem siente celos? ¿Cómo creen que manejan la atención que genera Ande? Déjenme sus opiniones en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo, por favor, no olviden darle a ** me gusta **. Eso nos ayuda muchísimo a que el canal siga creciendo y a que podamos seguir trayéndoles contenido que les encante. Compartan este vídeo con sus amigos, especialmente con aquellos que también son fans de Andercel y Kerem Bürsin. Y por supuesto, si aún no están suscritos, este es el momento perfecto. ***, suscríbanse *** ahora mismo y activen la campanita para no perderse nada. De verdad, su apoyo significa el mundo para nosotros. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y cuídense mucho.